camino lo determina el destino, no al revés. Si vamos a cualquier lugar, entonces cualquier camino está bien. Pero si vamos a un lugar específico, tiene que ser a través de una ruta específica. Y si las personas tienen inquietudes espirituales y tienen sed de Dios, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. No hay más camino. Así que les invito a que vayamos a las Escrituras y leamos una porción en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39. Hechos 8, versos 26 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe o me explique? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este, que está basado en Isaías 53, versículos 7 y 8. Y dice así: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor bendiga su palabra. Yo titulo de una manera muy sencilla este pasaje como creyendo en el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Esa es una palabra con la cual nosotros estamos muy familiarizados. Yo creo que no hay que ser cristiano para conocer la palabra evangelio. Nosotros nos llamamos evangélicos, decimos predicar el evangelio, cree en el evangelio, y este pasaje nos da algunas características esenciales de lo que es el evangelio. Muchas personas en su ignorancia, cuando se le habla acerca del evangelio, de la Biblia, de la iglesia, de Dios, de Cristo, inmediatamente arman sus argumentos, sus reflexiones, todas distorsionadas acerca de lo que son estos elementos que hemos mencionado. Pero ¿qué es el evangelio? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué pretende el Señor con el evangelio? ¿Qué nos quiere decir este pasaje con relación al evangelio? Bueno, hay algunas cosas que yo quisiera que nosotros nos familiaricemos primero antes de ver estas características de lo que es el evangelio. En este pasaje se nos habla en el versículo 26 de un ángel del Señor
habló, en este caso a Felipe. No es la primera vez en las Escrituras que nos vamos a dar cuenta de que un ángel habla. En los escritos de Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, vemos de manera recurrente que Lucas apela a esos eventos donde un ángel habla. Aquí en este pasaje vamos a ver algunas expresiones que pueden significar lo mismo. En el versículo 26 dice un ángel del Señor. En el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Y más adelante nos dice en el versículo 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No podemos negar el ministerio de los ángeles, pero más que enfatizar el ministerio de los ángeles, esto lo que nos quiere dar a entender era que Dios estaba dirigiendo a Felipe, de que el Señor le estaba ministrando personalmente para que él pudiera hacer su voluntad. También nos habla de Felipe. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar por lo menos con dos Felipe. Uno, Felipe el discípulo, y este Felipe del cual se habla aquí, que es uno de los que se eligieron en el capítulo 6, uno de los 7, que es conocido como Felipe el evangelista. También le dice que vaya camino hacia el sur, rumbo a Gaza. Exactamente, Lucas no nos dice dónde estaba Felipe. Sabemos que estaba en las regiones de Samaria ministrando, y de allí el Señor lo llevó pues a ese camino desierto de Gaza. Si es hacia el sur, entonces él estaba en una de las regiones del norte, probablemente en alguna aldea de Samaria, por allá cerca de la Galilea, y de allí el Señor lo envió. Para esa época había dos rutas, una ruta que era una ruta bien transitada, por donde pasaban todas las caravanas, y una ruta más solitaria. Probablemente aquí Lucas está señalando que vaya por ese camino poco transitado, o que vaya a la ciudad antigua de Gaza, que había sido destruida y que estaba desierta. Lo cierto es que él bajó desde Galilea o Samaria en la región norte hasta allá, hasta la región sur. También nos dice que se encontró con un eunuco etíope. Nos da su condición, su cargo, que era un funcionario de la reina Candace. Este eunuco etíope eran de los hombres que servían en la corte del rey y que tenían que ver con el harén, o que le servían directamente a la reina, y estos hombres lo castraban para ser funcionarios cuando tenían que exponerse o a la reina o al harén del rey. También nos dice que era etíope, la antigua Nubla, allá por debajo de Egipto, en el sur de Egipto, y que eran unas personas que en ese tiempo era una nación mucho más poderosa que la nación egipcia. También nos dice que él era funcionario de Candace. Candace no es un nombre propio, es un título. No se refiere a Candace de la de Phineas y Ferb, simplemente era un nombre, un título, no un nombre propio. Teniendo en cuenta estos elementos, vayamos entonces a ver qué características del Evangelio nosotros encontramos en este pasaje. Lo primero que nosotros vemos es que nos llama la atención el versículo 26. ¿Y qué dice? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo primero que yo veo aquí en este pasaje es que el Evangelio no es un invento de los hombres. El Evangelio no nace en una mente brillante humana. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un plan dirigido por Dios. Es Dios el que le dice a Felipe a dónde él tiene que ir. Lo había llevado anteriormente a Samaria, donde pudo predicar el Evangelio y donde hubo un gran revuelo en la ciudad de Samaria. Nosotros vemos cómo la ciudad de Samaria estaba entregada y absorta viendo las magias y las artes mágicas de un tal Simón el Mago. Pero cuando creyeron al Evangelio, dejaron de seguir a Simón el Mago, entonces comenzaron a seguir a Jesucristo. Luego nuestro Señor lo lleva de allá de Samaria a esta región desértica para también seguir proclamando el Evangelio. Es un plan del Señor. Es el Señor que toma la iniciativa
de hablarle a Felipe, es el Señor que le dice a Felipe que obedezca, es el Señor que le dice a Felipe dónde tiene que ir, y es el Señor que le dice a Felipe lo que tiene que hablar. El Evangelio, como lo vemos en las Escrituras, es un plan dirigido por Dios. Siempre que nosotros lo que proclamamos el Evangelio vamos a predicar, en el caso mío, que me gusta predicar, mi gran problema no es predicar, porque a mí me gusta predicar. El Señor me llamó a esto, y como me llamó, también yo tengo el reto de amar lo que el Señor ama, por lo tanto amo la predicación. Por lo tanto, el gran reto no es predicar, sino qué predicar. Que cuando nosotros los que proclamamos el Evangelio vayamos a hablar, estemos seguros que eso que nosotros estamos hablando es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Por eso, al aceptar esta invitación, yo estaba orando para que el Señor me mostrara cuál era el mensaje que Él desde la eternidad eligió para que se proclamara en esta mañana. Porque el Evangelio es un plan dirigido por Dios, no tiene que ver con habilidades humanas, no tiene que ver solamente con dones y talentos, es algo sobrenatural. El acto de la predicación es un acto sobrenatural donde el Espíritu de Dios está obrando. Imagínense, domingo tras domingo la iglesia escuchando sermones, escuchando acerca del Evangelio, y que no nos aburrimos y que sí nos deleitamos y tenemos deseo de seguir y de seguir escuchando cada día más y más, y nunca decimos estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Uno puede ver una película un día, la puede ver otro día, pero ya llega un momento que uno se harta. Uno puede ir a una canción un día y me gusta esta canción y aquella esta canción. Los que tenemos hijos pequeños, papi, mira, oye esta cancioncita, ay sí, qué linda. Y por ya cuando van 7 veces uno. Tú me recuerdas que en una ocasión, estando recién casados, Susana y yo, ella con todo el ímpetu de recién casada, y yo también, me llama un día a la oficina y me dice, hola mi amor, ¿cómo está? Para saber cómo yo estaba. Y yo le digo, muy bien mi amor, ¿y tú bien? Te amo mucho. Yo también te amo mucho. Nos vemos, bye bye. Me llama la segunda vez y me dice lo mismo. Y yo, muy bien, ¿y tú? Me llama la tercera vez, muy bien, ¿y tú? La cuarta. Ya cuando íbamos por la cuarta, muy bien, ¿y tú, mi amor? A la 7ª ocasión, yo le dije, mi amor, ¿tú cómo que no tienes mucho trabajo hoy? Y la respuesta de ella fue, está bien, no te llamo más. No, pues yo no estoy diciendo que no me llame más. Debajo del sol, todo puede llegar a cansarnos. Existe ese riesgo. Aún los que somos casados y amamos inmensamente a nuestras esposas, en este tiempo en donde nosotros estamos en meditación con Dios, que estamos nosotros, o que estoy yo, o está usted delante de Dios, aún allí nosotros queremos estar, pero queremos estar disfrutando del Señor. Queremos estar solos con Él. Allí no cabe hijo, hija, padre, madre, esposo, esposa. Allí no cabe más nadie, solamente nosotros y Dios. Porque la única garantía que ellos tienen de que nosotros seamos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, es que nosotros tengamos ese tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es así, no nos cansa. Es un plan dirigido por Dios. Y por eso es que no cansa, porque sale del mismo corazón del Señor. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que este plan dirigido por Dios no solamente se evidencia simplemente porque es un plan dirigido por Dios, sino que hay razones para decir que es un plan dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque Él es que decide a quién quiere salvar. Él es quien decide a quién Él quiere que se le proclame. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 8, al 8, lo siguiente. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles,
y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no se lo permitió. Aquí vemos a Pablo en su segundo viaje misionero. Y Pablo, junto con Silas, deciden, vámonos a Asia y allí vamos a proclamar el Evangelio. ¿Y qué dice? Que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Pues vamos para Bitinia, y cuando van para Bitinia, el Señor también se lo impide. ¿Por qué? Porque no es un plan de Pablo. Es un plan del Señor, es Él quien dirige. Y para que el Evangelio pueda ser exitoso, para que el Señor pueda añadir a la iglesia lo que han de ser salvos, para nosotros poder crecer, tenemos que dejar que el Señor siga dirigiendo su Evangelio. No somos nosotros. No es un plan donde nosotros nos quejamos. Me preocupa muchas veces esas iglesias donde ellos abren un mapa y dicen aquí vamos a estar, no estamos aquí, como si abrir obras fuera sucursales de restaurantes. El Evangelio es un plan dirigido por el Señor. Imagínense que decidamos abrir una obra en un sitio donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, donde no hay presencia cristiana. Bueno, vamos a abrirlo allí. Sí, ¿y qué nombre le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner Iglesia Bíblica de Sodoma. Allí no hay nada que buscar. Dios no tiene propósito de salvación con ese lugar. Podemos orar para ver si el Señor nos confirma, pero no nos atrevamos a ir allí simplemente porque hay mucho pecado, simplemente porque no hay presencia. El Evangelio es un plan dirigido por el Señor. ¿Por qué? Porque Él decide a quién quiere salvar. En segundo lugar, es un plan dirigido por Dios porque Él decide a quién quiere usar. ¿Qué dice el versículo 27? Que cuando Felipe escuchó lo que el Señor le dijo, él no tenía otro remedio que obedecer. Versículo 27, entonces él fue y se levantó. Nosotros no tenemos otra opción. La única opción que nosotros tenemos si queremos agradar a Dios es obedecerle. Y obedecer no tiene que ver con que yo lo sienta, con que alguien me confirmó. Obedecer es simplemente entender la verdad bíblica y aplicarla a nuestra vida. Eso es obedecer, no es por sentimientos. Hay los creyentes que viven esperando sentir para poder hacer. Yo estoy esperando que de mi corazón yo no me llevo. Si yo me llevara de mi corazón, yo no estuviera predicando ahora aquí. Simplemente tenemos que obedecer. La vida de Jonás nos ilustra los tres niveles de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que conocerla. Jonás conocía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que hacerla a regañadientes, mojado, pero la hizo. Y la voluntad de Dios hay que amarla. Jonás nunca la amó. Hay que amar. Yo le pido a Dios, ayúdame a amar lo que tú amas. Lo que tú decidas hacer conmigo, eso es lo que yo quiero amar. Hay veces que me resisto, hay veces que no quiero. Y hay veces que le estoy pidiendo a Dios por algo que yo quiero hacer o que Él ha dispuesto para mí. Y yo le digo al Señor, Señor, si esto es lo que tú quieres, a mí no me gusta mucho. Pero si tú no vas a cambiar la situación, cámbiame a mí. Si tú no vas a cambiar la situación, cámbiame a mí. Donde nosotros vivimos, al principio que nos mudamos, había en la lejanía unos vecinos que molestaban. Y yo cuando llego a mi casa no quiero oír nada. Yo quiero estar tranquilo, en una cápsula de silencio total. Obviamente eso no se da por las niñas, ¿no? Pero por lo menos de afuera. Y yo un día, molesto, le dije a Susana, yo dudo que sea el Señor que nos haya traído aquí. No sé por qué nosotros compramos aquí. De verdad me arrepiento. Cuando habíamos orado, diciéndole al Señor que nos guiara, cuando dimos gracias porque sabíamos que el Señor que nos había dado aquello.
Entonces, yo después le pedí perdón a ella, oramos, y yo comencé a cambiar la oración y yo le dije, Señor, si tú no vas a cambiar las circunstancias, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Y comencé a orar así. Porque cuando el Señor decreta algo, lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Sin regateos, sin dilaciones, sin protestas, sin acusaciones, sin razonamientos humanos. Bueno, pasó el tiempo, no mucho tiempo, y yo le digo a ella, mi amor, para que tú veas cómo es Dios, mira, ya yo no oigo la musiquita, los ruidos, eso que yo oía antes. Qué bueno es Dios. Como Él contestó la oración, y la respuesta de ella fue, yo oigo la música igual. Dios me había transformado a mí. Mi meta es, y esa debe ser nuestra meta, es amar lo que Dios ama, porque Dios no va a variar su voluntad porque a mí no me gusta. Dios no va a cambiar su propósito eterno para complacerme a mí, ni para complacernos a ninguno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es unirnos a lo que Dios está haciendo. Henry Blackaby en el libro Mi experiencia con Dios dice, en vez de orar para que Dios se una a ti, lo que tenemos que ver su palabra y ver cómo Dios obra para que nosotros nos unamos a Él. De repente tendremos éxito, de repente estaremos gozosos, de repente entonces vamos a ver los resultados que a Él le agradan. El Evangelio es un plan dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque Él decide a quién quiere salvar y Él decide a quién Él quiere usar. Desde luego que a través de la historia hay personas que se resisten a entender esa prerrogativa, ese atributo de la soberanía de Dios. Y uno de los argumentos que yo uso cuando las personas se resisten a esa soberanía de Dios, a esa prerrogativa de que Él elige para salvación a quien Él quiere, de que Él elige en el ministerio a quien Él quiere, yo le digo, óyeme, pero desde que nosotros abrimos las Escrituras, nosotros vemos a un Dios escogiendo. Y no tenemos ningún tipo de dificultad con eso. Nosotros nunca hemos dicho, óyeme, pero Dios es injusto porque escogió a Abraham y a todos los otros moradores de Ur de los Caldeos lo dejó. Nosotros lo vemos como algo natural. Y desde ese inicio, de ese plan de Dios que podemos verlo, por ejemplo, en Abraham, vemos a Dios escogiendo constantemente. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de su plan. Y Él usa su plan conforme a sus propias prerrogativas. Por lo tanto, el Evangelio es un plan dirigido por Dios. En segundo lugar, cuando nosotros nos vamos al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de que el Evangelio no solamente es un plan de Dios, sino que el Evangelio es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Cuando nosotros leemos en el mismo versículo 27, vemos eso bien ilustrado. Dice así la palabra del Señor. Entonces, hablando de Felipe, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Ahora nosotros pasamos de la persona de Felipe a la persona a quien él le ministra, que es el etíope. A mí me llama la atención de que este hombre tenía una profunda necesidad espiritual. Este hombre no vivía en Jerusalén, no vivía en Galilea, ni siquiera vivía en Samaria, vivía en el África, al sur de Egipto. Todo lo que este hombre tenía que hacer, pasar por todo el territorio egipcio, cruzar el Mar Rojo, internarse y atravesar parte del desierto de Saba, cruzar el Mar Rojo, pasar por todo el desierto de Judea hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. ¡Qué terrible era aquello! Realmente este hombre tenía que tener una necesidad muy grande para él poder hacer esta travesía. Yo he hecho parte de esta travesía en tierra, pero en aire acondicionado, viéndolo muy bonito todo.
Pero no deja de impresionar el hecho de pensar de que este hombre lo hizo atravesando mares, atravesando tierra, atravesando el desierto, enfrentándose a todas las calamidades propias de la época. Peligro de los ladrones, eran muy recurrentes los ladrones. A veces atacaban por turbas que por más seguridad que él tuviera, él no iba a poder defenderse. Todas las inclemencias del tiempo, ese sol abrasador que quema, las temperaturas como cambian durante la noche. Era verdaderamente incómodo en un carruaje que aunque estaba cubierto, pero no dejaba de ser difícil, atravesando toda y teniendo toda esa travesía que podía durar de una semana a 15 días para ir a una ciudad donde él no era aceptado totalmente. Los judíos, en la religión de ellos, el judaísmo, tenían prosélitos. La palabra prosélito significa extranjero. Y estos prosélitos eran extranjeros, es decir, personas que no eran judías, que podían convertirse al judaísmo. Pero ellos podían llegar incluso al templo, estar en el atrio, en el patio del templo, pero de ahí no podían pasar. Los judíos simpatizaban con algunos de ellos, pero había un problema con este prosélito, y es que al ser probablemente un eunuco que fue castrado, él era considerado medio prosélito. No era un prosélito total. Y había privilegios de la religión judaica de la cual él no podía participar, porque en el libro de Deuteronomio decía que ninguna persona que había sido castrada, que había sido eunuco, podía participar de esos privilegios de la religión judaica. Pero a este hombre no le importaba, porque él tenía una profunda sed de Dios, lo que él no sabía cómo llenarla. Como mucha gente hoy en día que tiene mucha sed de Dios, que de hecho todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que no ha creído en el Evangelio del Señor, tiene sed de propósito, tiene sed de significado. ¿Y cuántas cosas no hacen los seres humanos para calmar esa sed? ¿Cuántas cosas no hacen los seres humanos para sentirse bien? Algunos creen que pueden lograrlo por medio de la obtención de bienes materiales, y su vida es una obsesión en adquirir bienes materiales para sentirse bien. Este hombre tenía bienes materiales, era el secretario o el ministro de Hacienda de la reina. Estaba a cargo de todos los tesoros, tenía gente a su cargo, era una persona con poder económico, pero también con influencia en un país que era muy poderoso en esa época. Pero yo me imagino que este hombre se veía con todos sus sirvientes, con toda la gente que lo buscaba, era un hombre importante, veía su marquesina con esos camellos turbos de doble joroba, y aún así se sentía mal, aún así se sentía vacío, aún así se sentía sin significado. ¿Por qué? Porque no tenía lo que le iba a dar significado a su vida. Este hombre hacía todo ese recorrido para llegar al templo de Jerusalén, estar tratado como un ciudadano de primera categoría, a pesar de la posición que él tenía, ir allí, adorar, hacer sacrificio, leer las escrituras, pero sin sentir absolutamente nada. Tanto esfuerzo solamente para calmar su conciencia. Tantos esfuerzos, tanta inversión de tiempo, de dinero, para no sentirse bien. Usted sabe lo que es leer y leer y leer y no entender nada. Yo cuando estoy leyendo un libro, siempre, si encuentro una palabra que no entiendo, me detengo y la busco en el diccionario y sigo leyendo. Si oigo algo y no entiendo de qué se trata, por ejemplo en una película o estoy oyendo una conferencia y no se hace ninguna descripción de eso, yo anoto y lo investigo. Cuando Felipe le pregunta a este hombre, ¿entiende lo que lees? Él dice que no lo entiende. Porque el Evangelio
del Señor es la necesidad más grande del mundo, y muchas personas tratan de canalizarlo no solamente a través de los bienes materiales, sino a través de la religión. Hay personas que van a la iglesia para sentirse bien, lloran con los cánticos, pero de ahí no pasan. Creen que con acciones religiosas no solamente se van a sentir en ellos, sino que también van a agradar a Dios. Y a Dios no lo vamos a agradar por acciones religiosas, ni aún haciendo cosas buenas. A Dios nosotros lo agradamos y comenzamos a tener una relación con Él cuando nosotros acudimos humillados delante de Él, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él comienza a ser nuestro Salvador y Señor. De lo contrario, todas las demás cosas serán muecas y poses religiosas que no tienen ningún tipo de valor, salvo que engañarnos a nosotros mismos. Aquí nos dice la Escritura que este hombre venía de Etiopía a Jerusalén para adorar, para hacer todos aquellos oficios religiosos, pero sin sentir nada. Hay de aquellos que se van por el camino de lo material para tratar de calmar su conciencia. Me viene a la mente la pobre niña rica, Cristina Onassis. Para que pudieran jugar con ellas y tener amiguitos, había que pagarle y contratarle niños a una empresa que le buscara niños para que jugara con ella. A la edad de 17 años se hizo su primera cirugía plástica porque ella le dijo a sus padres que no le gustaba su nariz. ¿Qué no tenía ella? Alguien dijo de ella que era tan pobre que solo tenía dinero, sumergida en un mundo de drogas y de excesos. Tuvo 4 matrimonios, buscando el amor, buscando significado a su vida. Y hay mucha gente que se va por ahí, por ese camino, obteniendo cosas, buscando amor, buscando aceptación, haciéndose esto, haciéndose aquello. No sabiendo que la necesidad más grande que nosotros tenemos no es de comida, ni de bebida, ni de vestimenta, ni de techo. Esas cosas son necesarias para vivir. Pero lo más importante que nosotros necesitamos en nuestra vida es Jesucristo guiándola. Eso es lo más importante. Que eso es lo que va a perdurar por la eternidad. Como dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Evangelio es la necesidad más grande que tiene el ser humano. He visto muchas personas metidas en actos religiosos. Me llama la atención cómo la India vive sumergida en esa ignorancia. Algunas personas, cuando el fenecido gurú hindú Sata Sai Baba caminaba, yo escuché a un muchacho que me contaba su testimonio de lo que él sentía. Y él me decía con lágrimas en los ojos que él se tiró en el piso y se comía la tierra por donde pisó Sata Sai Baba. Se la comía y él estaba llorando frenético de la emoción. Nos estamos dando cuenta de lo que es capaz el ser humano para tratar de hallar significado y propósito a su vida. Puede arrastrarse a los niveles de mayor indignidad con tratar de sentirse bien. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la necesidad más grande del ser humano es el Evangelio de Jesucristo. ¿Pero y por qué lo decimos? Bueno, los versículos 30 y 31 nos dan una tercera razón. Ya hemos visto que el Evangelio es un plan dirigido por Dios. En segundo lugar, que es la necesidad más grande del ser humano. Y en tercer lugar, el Evangelio no se siente, se entiende. Me he encontrado con personas que me dicen, sí, yo voy a creer en Cristo cuando yo lo sienta. ¿No se han encontrado con personas así? Y su fe
está siendo condicionada a lo que pueden sentir. Hay personas que han pasado por nuestra iglesia y dicen, ay, yo no sentí nada en la iglesia. Yo no me sentí bien porque no ocurrieron una serie de manifestaciones que la gente espera a veces. Cuando estamos adorando al Señor y estamos alabando al Señor, muchos dicen, ay, ¿cómo te sentiste en la adoración? Yo no la adoración estaba buena, me sentí bien. Cuando esa no es la pregunta, no es si nosotros nos sentimos bien, es si Dios se sintió bien con lo que nosotros le dimos. Pues mucha gente cree que el evangelio se siente. Algunos dicen, ay, mira cómo me pongo, mira cómo me pongo. No he visto personas. Vamos a ver qué pasó aquí. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, ellas nos dicen cosas que son sorprendentes. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Definitivamente que el evangelio es un plan dirigido por Dios. Porque Dios no le dijo a Felipe para dónde iba específicamente. Simplemente le dijo, ve a esta ruta. No le dijo que se iba a encontrar con esta persona. Es algo que está dirigido por Dios, porque Felipe se acercó a este hombre y tuvo la precisión de hacerle una pregunta clave. ¿Entiendes lo que lees? Podría ser una pregunta ofensiva para un funcionario. Imagínese que usted va donde un ministro, donde el presidente, donde un alto intelectual y lo encuentra leyendo. Usted se va a atrever a decirle, ¿entiende lo que lees? Pero era un plan dirigido por Dios. Felipe habló palabras del Señor. ¿Entiendes lo que lees? Y aquel hombre fue humilde, fíjese. Yo entiendo que fue humilde porque la respuesta que le dio realmente denota humildad. Dice el versículo 31, ¿y cómo podré entender a menos que alguien me explique? ¿Cómo podré entender esto a menos que alguien me explique? Este hombre regresaba de Jerusalén, había hecho todos aquellos rituales propios del judaísmo. No era totalmente un prosélito, no era totalmente alguien que ellos veían como que se había convertido a su religión. Pero allí venía leyendo en su carruaje el libro de Isaías. Probablemente leía por horas durante todo el trayecto. Se cansaba, descansaba, recostaba, dormía, comía y volvía a leer por horas y horas para no entender nada. Pero este hombre lo hacía con la esperanza de que algo ocurriera. Y este hombre volvía y leía y leía y leía y solamente podía entender cosas que probablemente tenían que ver con aspectos históricos, pero la revelación bíblica que conlleva la salvación no entendía nada de quién era el Mesías, no entendía nada de cuál era el propósito eterno de Dios, no entendía nada cómo encontrar la salvación, no entendía nada. Qué gran privilegio tenemos nosotros que podemos ir a las Escrituras y podemos entenderla, que tenemos personas al alcance que nos las pueden explicar. Qué privilegio tenemos nosotros porque tenemos el Espíritu del Señor que nos guía a toda verdad. Por eso es que nosotros entendemos. Esa es la diferencia. Aquellos que no tienen al Señor leerán la Biblia y solamente encontrarán significado en aspectos puramente narrativos que tienen que ver con datos, con hechos históricos, pero no van a ser clavados por la espada que llega a las profundidades del alma y las desbarata trayendo convicción de pecado y arrepentimiento. No lo van a poder lograr porque no tiene que ver con esfuerzo humano. Tiene que ver con la dirección soberana del Espíritu de Dios. ¿Entiende lo que lees? Hay algunos aspectos de las Escrituras que son difíciles de entender. Para Pedro lo fue. Yo no entiendo todo lo de las Escrituras. Hay muchas cosas que yo la leo y digo, bueno, Señor, cuando nos veamos, esta pregunta te la hago.
Y si no se la puedo hacer al Señor, se la pregunto a Pablo, a Pedro, el primero que yo vea por ahí. Pero la revelación que tiene que ver con la salvación, yo la entiendo. Muchas personas no solamente no entienden, sino que están esperando que ocurra alguna teofanía, algo sobrenatural para ellos creer. Ver el cielo abierto, tener una visión, soñarse algo, o que simplemente se le paren los pelos aunque sean calvos. Que algo sobrenatural ocurra para ellos poder entender. Pero el Evangelio no se siente, se entiende. Cuando nosotros nos vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 8, desde el versículo 1, el primer gran avivamiento espiritual de la historia en el pueblo hebreo, nosotros vemos que el escriba Esdras abrió el libro de la ley y allí estaban todos los que podían entender. Y que leyó el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía. Y el escriba Esdras, mientras él leía, había un grupo de personas, de hombres, que ponían el sentido, es decir, hacían un trabajo exegético y hermenéutico para que las demás personas que no podían entender lo entendieran. Es que la palabra de Dios hay que explicarla. Por eso nosotros leemos un pasaje de la Biblia, lo explicamos y luego tomamos decisiones sobre la base de eso que hemos escuchado. El Evangelio no se siente, se entiende. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. El Evangelio tiene que ser leído. El Evangelio tiene que ser explicado. Dice el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Me llama la atención que la palabra que se usa, anunció, en español, es la palabra evangelizó. Viene de la palabra evangelión, evangelio, buenas nuevas. Evangelizó. ¿Y qué fue lo que le explicó? ¿Qué fue lo que le anunció Felipe? ¿Qué fue lo que él le dijo a este hombre? Vemos que Felipe era evangelista. Y de estos 7 servidores que se eligieron en Hechos capítulo 6, salieron 2 tremendos predicadores, uno Esteban y el otro, pues, Felipe. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a una persona para decir que eso que nosotros le estamos diciendo es el Evangelio? Porque he escuchado muchas personas que están predicando el Evangelio, pero cuando tú ves el contenido de lo que ellos están diciendo, no es el Evangelio. El Evangelio básicamente es el mensaje de proclamación, de la proclamación de la salvación, el plan eterno de Dios. Por eso todo lo que nosotros hacemos tiene que culminar o apuntar en el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué nosotros necesitamos decirle a las personas para que puedan creer en el Evangelio? Una de las mejores síntesis del Evangelio que he escuchado es la que hace el pastor Mark Dever. Él dice lo siguiente: el Evangelio consta de 4 partes: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Esas 4 partes. Dios es amor, y eso nos dice la Escritura, de que Dios es amor, de que Dios nos dice que con amor eterno te ha amado, de que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, de que Dios es amor. La Biblia nos dice eso, que Dios ama a todas las personas. Pero también nos dice, esta parte del Evangelio es lo que tiene que ver con el hombre, que el hombre, en contraste a un Dios de amor, el hombre odia a Dios, el hombre es pecador. No es que nosotros nacemos buenos y después nos corrompemos, no, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros nacemos pecadores. Aún los niños de brazos, estos niños son pecadores, no son inocentes, son inconscientes, pero no son inocentes. Yo no nací inocente, mis hijas no son inocentes. Y se lo puedo decir, no son inocentes. De hecho, la más pequeña es menos inocente que la más grande. Porque con las cosas que salen, realmente es así.
Entonces usted quiere ver si un niño es inocente. A los niños nosotros no le enseñamos a hablar mentira. Yo nunca he oído a un padre, oye, pero este niño nada más habla la verdad, ahora vamos a enseñarte a hablar mentira. Los niños, y pongo ese ejemplo porque decimos, ay, estos niños tan tiernos, hay niños que son anticristos, no le quepa la menor duda. No nacemos buenos, nacemos malos, nacemos odiando y repudiando a Dios. Porque el Señor dice que el que no es con Él es contra Él. Y nacemos en ese estado de rebeldía que a pesar de tener cierta conciencia por la revelación común, por la gracia común de nuestro Señor, a pesar de tener cierta conciencia, seguimos obstinados en hacer lo que nosotros queremos. Eso es odiar a Dios. El Señor dice en su palabra, si me amáis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar su mandamiento. Si no guardamos su mandamiento, no estamos demostrando amor a nuestro Señor. Y nacemos en ese estado de rebeldía. Y el Evangelio, una de las partes centrales de la proclamación de es decirle a los seres humanos que están en rebeldía con Dios. Claro que a los seres humanos no les gusta eso. Hay un famoso predicador en los Estados Unidos que él dice que él no menciona la palabra pecado, ni arrepentimiento, ni infierno, ni nada de eso, porque él no está para juzgar a nadie. Pero no es él que lo está juzgando, es la palabra. Es la palabra que habla de pecado, es la palabra que dice que tenemos que arrepentirnos, es la palabra que dice que nosotros odiamos a Dios. Definitivamente este individuo ha negado la fe. Este individuo no es fiel a lo que el Señor ha revelado y probablemente ni él tampoco haya creído en el Evangelio. Aunque no le guste a la gente, tenemos que decirle que son pecadores, porque eso es lo que enseña el Señor en su palabra. Pero no podemos dejarlo ahí. Si se quedara ahí en que Dios es amor y los humanos son pecadores, entonces fuera fatalista, porque no hay esperanza. Yo recuerdo durante mucho tiempo que aquí en nuestro país y por muchas otras partes del mundo, el evangelismo de ciertos grupos religiosos era decirle a la gente, arrepiéntete si no se va para el infierno. A mí me lo dijeron muchas veces. A mí nunca nadie me ha dicho, ay, mira, a ti se te ve que eres cristiano por tu cara. No, hay gente que tiene cara de cristiano, pero yo no tengo cara de cristiano. Y muchas veces me dijeron, arrepiéntete o si no te vas al infierno. Un día me agarraron medio carnal y dije, no, te vas para el infierno tú. Lo cierto es que de un legalismo en extremos que vivíamos hace 20 años hacia atrás, ahora vivimos en un permisismo extremo, donde Dios se ha reducido a una caricatura, donde tú simplemente dices que lo amas y tú quieres las bendiciones del Señor y la prosperidad que Dios da y ven, entra en todo. Lo cierto es que la Escritura nos dice que nosotros somos pecadores, que el hombre, a pesar de ese amor de Dios, el hombre es pecador y tiene un problema serio con el Señor. Yo me encontré también con una señora que, hablando del Evangelio, me dijo que ella no era pecadora. Se ofendió porque yo le dije, bueno, no lo era, pero ya lo es, pues está hablando mentira. Y esa señora, pues hablando y hablando, ella me dice que ella es buena persona. Y yo le dije, ¿cómo cuántos pecados usted comete al día? Y le hice la siguiente ilustración. Imaginémonos que haya una persona que comete 5 pecados diarios. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras nos damos cuenta que la Escritura dice que nosotros pecamos con el pensamiento. ¿Pecamos o no con el pensamiento? ¿Cuántos pecados hemos cometido desde que salimos de la casa hasta aquí? No me diga. Pecamos con el pensamiento. Pecamos con lo que decimos. De hecho, con toda palabra que sale de nuestra boca vamos a ser juzgados. Pecamos cuando sabemos que algo es malo y aún así lo hacemos. Ya van 3 maneras de pecar, pero aquí viene la más fuerte.
El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, cuando yo conscientemente dejo de hacer cosas buenas, también estoy pecando. ¿Cuántas veces al día pecamos? ¿Sabe cuál es la respuesta? Esa es la respuesta. ¿Cuántas veces al día pecamos? 5 veces. Vamos a imaginarnos una persona que peca 3 veces al día, que no existe, pero vamos a imaginarnos. Peca 3 veces al día. No oró en el desayuno, no oró en el almuerzo, no oró en la cena. Sí come 3 veces. Ahí están los 3 pecados. A la semana son 21 pecados. Si multiplicamos 21 por 4, eso nos da 84. Pecando 3 veces al día. Y si lo calculamos por un año, eso nos da 1000 y alguito de pecados. Pecando 3 veces al día. Pero para ayudarlo, vamos a redondearlo en 1000. Y si una persona vive 70 años sin haberse arrepentido de sus pecados, habrá cometido 70,000 pecados. ¿Somos pecadores, sí o no? Somos pecadores. Y eso lo estamos cometiendo desde que nacimos. Y cuando nosotros estamos explicando el Evangelio, tenemos que explicarle eso a la gente. No es levanta tu mano y tú te crees porque levantaste tu mano. No, ven, pasa al frente y haz la oración del pecador y te convertiste por eso. No, es que el individuo tiene que entender que es pecador, que se ha pasado la vida entera ofendiendo a Dios. Y de la única manera que va a poder vivir el Evangelio, tener a Cristo en su corazón, que Cristo sea su Padre, su Salvador y su Señor, es si esta persona confiesa con su boca, conscientemente, después de haberle explicado: sí, Señor, yo sé que soy pecador, sí, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, sí, Señor, te pido que tú me salves, que tú me perdones y que tú seas mi guía, que tú seas el que me guarde. Pero eso es la base de una conciencia. Muchas personas supuestamente se están convirtiendo sin arrepentirse. No es simplemente una confesión, sí, yo sé que soy, es pedirle perdón a Dios por eso. Hay muchas personas aún dentro del mundo cristiano que están confesando pecados, pero no se están arrepintiendo de sus pecados. Tiene que haber una comprensión de lo que es el pecado, que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado de tal manera que ha sido capaz y será capaz de enviar millones y millones de gente al infierno por eso. Necesitamos decirle eso a las personas. John MacArthur dice que la gente se ofende porque le predican lo que dice la Biblia, porque se ofenden cuando le dicen lo que Dios ha dicho. Pues que se ofendan, porque la humanidad entera se ha pasado toda la vida ofendiendo a Dios. Tenemos que explicarle a las personas lo que es el Evangelio. Entonces el Evangelio es: Dios es amor, el hombre pecador, pero este aparente dilema se resuelve en la persona de Jesucristo. Y gracias al Señor que es por Jesucristo, gracias a Dios que no se quedó ahí el plan. Gracias a Dios que hay una alternativa, hay una luz inaccesible, santa, maravillosa que está a nuestro alcance, que nosotros podemos ir con nuestras cargas y recordar las dulces palabras del Señor: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria a Dios, porque Cristo con sus manos ensangrentadas y cicatrizadas nos espera. Gloria a Dios porque tenemos la alternativa del Señor. Gloria a Dios porque podemos clamarle, y a pesar de lo que le hemos ofendido, Él está dispuesto a abrazarnos. Gloria a Dios por eso. ¿Qué sería la vida sin Jesucristo? Hay un libro de James Kennedy que se llama ¿Y qué si Jesucristo no hubiese nacido? Terrible. Sin esperanza, sin luz, sin gozo, sin ningún tipo de alternativa, atrapado en un laberinto existencial, sin ningún tipo de salida. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a morir por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir 2 veces. Y Cristo vino a salvarnos para que muriéramos una sola vez. El pecado trajo la muerte física y la muerte espiritual. Y Cristo vino a morir para librarnos de la segunda muerte. Imagínense, la palabra de Dios nos revela la omnisciencia de Dios y todo lo que Dios sabe. Es como que en el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, nosotros vemos
la descripción que él hace del peregrino que lleva esa carga rumbo a la ciudad celestial. Y todos nosotros tenemos esa carga. Y esa carga es el pecado que nosotros hemos cometido y venimos cometiendo desde que nacemos. Imagínense que nosotros tenemos esa carga ahí. Y por más que nosotros hagamos, nosotros no nos podemos quitar esa carga, porque esos son los pecados que ya hemos cometido. Ustedes no han oído personas que dicen, ayer mismo lo escuché visitando a un enfermo, donde me daba la noticia de alguien que asesinó a otro, y me decía la persona, y esa persona en la cárcel se convirtió. Y hubo otra persona que estaba ahí presente que dijo, sí, ahora es muy bueno. Es que el ser humano no entiende eso. Ustedes no han escuchado personas decir, después que este se hartó de hacer y hacer lo que quería hacer en el mundo, ahora viene y dice que se convirtió. Hay personas que tienen problemas con este concepto. Y yo puedo entenderlo que tengan problemas, porque eso es algo que solamente una persona regenerada puede entender. Nosotros tenemos esta carga por los pecados que hemos cometido. Imagínense que yo me robé un banco. Oren para que eso no suceda nunca, pero imagínenselo. Que yo me robe un banco. O mejor no, imagínense que Lester Flaquer se roba un banco. Para que... Entonces, yo me robo un banco y salgo en los titulares, en las primeras noticias del otro día. Y usted dice, wow, pero que el pastor estaba predicando el domingo en la noche allá. Se robó un banco, pero Dios mío, ¿y qué pasó? Y todo el mundo confundido. Me robé 20 millones de pesos. Al cabo de 5 años me atrapan. Desbaratado. Sin un centavo. Me llevan a la corte y me dicen, después que se hace todos los argumentos, ¿usted tiene algo que decir? Digo, mire, señor juez, yo reconozco que yo me robé ese dinero. Y reconozco que yo hice con ese dinero lo que a mí me dio la gana, pero tengo que decir 2 cosas. Primero, que yo me arrepiento de eso que yo hice, y segundo, que yo no lo vuelvo a cometer jamás. Entonces el juez me dirá, ¿usted se arrepiente? No lo vuelvo a cometer. Está bien, váyase. ¿Usted cree que eso ocurra? ¿Por qué no me deja ir el juez? Porque hay un problema. Hubo un delito que yo cometí, y yo, aunque esté arrepentido, tengo que pagar por eso. Todos los pecados que nosotros cometimos, alguien tenía que pagar por ello, porque la paga del pecado es muerte. Cuando un impío dice, se cansó de hacer todo lo que quiso hacer y ahora viene y se arrepintió, él no lo entiende y tiene en su mente humana, quizás tenga razón en pensar así, pero nosotros tenemos una revelación más completa. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Cristo vino a este mundo y tomó nuestros pecados. ¿Y qué le pasó a Cristo? Murió en la cruz y resucitó al 3er día. ¿Y cómo quedamos nosotros? Libres de culpa, si nosotros creemos que Cristo cargó con mi culpa en esa cruz. Cristo vino a deshacer el enredo, esa aparente contradicción, esa paradoja de que Dios me ama pero yo soy pecador, vino a ser resuelta por nuestro Señor Jesucristo. Él murió y todo aquel que cree que Cristo ocupó su lugar en la cruz y le pide perdón y se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que el que cree en eso tiene vida eterna. Ese es el Evangelio. Dios es amor, el hombre es pecador, Cristo es el Salvador y el hombre da esa respuesta a Cristo. Cuando nosotros nos vamos a este pasaje, nos dice aquí que Él le explicó al etíope eso que es el Evangelio. Dice el versículo 34, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, lo evangelizó. No le vino a hablar de otras cosas, no le vino a hablar de la filosofía griega, no le vino a hablar de los clásicos griegos, le habló de Cristo, porque lo que este hombre necesitaba era a Jesucristo en su corazón. Entonces, el Evangelio es un plan dirigido por Dios. El Evangelio es la necesidad más grande del ser humano. El Evangelio no se siente
se entiende. Y por último, el Evangelio tiene que ser recibido. Eso es lo que nosotros queremos. Dios tiene un plan soberano, pero todo aquel que proclama el Evangelio lo que quiere es que las personas que escuchen lo reciban. Y tiene que ser recibido de tres maneras. Y el versículo 37 al 39 nos lo ilustra. Tiene que ser creído con fe, confiando de corazón y viviéndolo con gozo. Dice la Escritura al final que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo oyó más y siguió su camino como gozoso. Porque el Evangelio produce una transformación instantánea, dándonos gozo. Si hay algo que tiene una persona cuando tiene a Cristo en el corazón, es que tiene gozo. El gozo, ese contentamiento que produce tener el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Ha habido un parto espiritual, el Señor nos ha engendrado y algo que antes que nosotros no teníamos antes, ahora lo tenemos, que es el Espíritu del Señor. Algo tiene que suceder en nuestra vida, nuestra cosmovisión cambia, nuestra manera de ver el mundo cambia, nuestra manera de pensar cambia e iniciamos el proceso de ser como Cristo, luchando con nuestros pecados, luchando con nuestras debilidades. De repente nos vamos a dar cuenta de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestras luchas. Entonces haremos algo que no hacíamos antes, y es luchar teniendo el Espíritu de Dios como aliado nuestro. El Evangelio tiene que ser recibido. Probablemente este fue el último viaje del etíope a Jerusalén. Ya no hay que recorrer tantas distancias para encontrar significado. Ya yo no tengo que ir a Jerusalén a adorar, porque el trono del Padre ahora está en mi corazón. Y esto le produjo gozo. El saber que las escamas de la ignorancia habían caído de sus ojos, ahora podía ver el mundo de otra manera. Ahora la luz de Cristo era más radiante que la luz del sol del desierto. Ya no había más agonías. Ya no había más desvelo buscándole sentido a la vida. Ya no había más amargura. Ya no había nada más que le consumiera a pesar de todo lo que él tenía. Porque ahora Cristo era su todo. No sabemos más del etíope. Poco sabemos después de ahí de Felipe. Y hay algunas cosas que son paralelas entre ellos dos. Ambos fueron obedientes. Uno muy consciente y el otro inconsciente, pero fueron obedientes, porque estuvieron en el lugar preciso según el plan soberano de Dios. Ambos tuvieron que viajar, uno desde la región norte de allí de Palestina y el otro del sur de Egipto. Ambos hicieron grandes esfuerzos. Uno tuvo que dar del Evangelio y otro tuvo que recibir el Evangelio. Uno tuvo que explicar y el otro tuvo que escuchar. Uno siguió en su ministerio y el otro siguió en sus funciones. Probablemente no se volvieron a ver jamás, pero la misión y el propósito de ese día, ambos fueron cumplidos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un plan dirigido por Dios. El Evangelio es la necesidad más grande del ser humano. El Evangelio no se siente, se entiende, y el Evangelio tiene que ser recibido. Cuán felices estamos en esta mañana todos los que hemos recibido el Evangelio. Podemos decir como Martín Lutero cuando estaba en la dieta de Worms: aquí estoy y no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude con calma, porque había creído en el Evangelio, porque su fe está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El camino es Cristo. Y solamente hay dos caminos, uno estrecho
que nos lleva a la salvación y otro ancho que nos lleva a la perdición. Si aquí hay alguien que todavía no ha creído en el Evangelio, sepa que por la explicación que hemos dado, entonces ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano no es una religión, es una relación con Dios. Crea en Jesucristo, crea que Jesucristo le ama y que murió en la cruz por usted y que está dispuesto a perdonarle siempre y cuando usted acuda a Él y se arrepienta de sus pecados. Venga Jesucristo y será el fin de sus viajes por los caminos de la vida, tratando de buscar algún significado. Venga Cristo, entonces podrá descansar.